Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición una vez más estar aquí con ustedes, buscando a nuestro Dios a través de su palabra. Eh, Estamos ya en un mes que prácticamente se divide el año. Estamos a menos de 6 meses de terminar este bendito año y que no podemos nosotros, amado hermano, simplemente dejar pasar el tiempo, sino que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer en esta tierra. Tenemos que cumplir el propósito que Dios nos llamó. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito, tenemos, amado hermano, una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Muchas veces buscamos jerarquía, posición, pero Dios nos manda a hacer algo en particular. Y que es ahí donde nosotros tenemos que buscarle, pedirle dirección para que hagamos de acuerdo a lo que Él nos hizo. Todos tenemos diferente carácter, diferente modo de hacer las cosas, y eso va a encajar directamente en la obra que Dios nos puso a hacer. Así es que, como dice el apóstol Pablo, unos tienen salmo, unos tienen enseñanza, otros tienen lenguas, todo sea para edificación de la iglesia. Así es que, amados hermanos, tenemos que seguir creciendo. No dejemos solo pasar el tiempo, no permitamos que sea un día más, sino que podamos edificarnos en la presencia de Dios, en su palabra, y también, por supuesto, ¿verdad?, estar creciendo en lo natural. No podemos nosotros ser simples trabajadores o simples personas que hacen las labores para terminar el día, sino que nosotros como hijos de Dios tenemos que desempeñar algo más. Así es que le doy la más cordial bienvenida a este espacio, un espacio donde aprendemos la palabra de Dios de una manera pues entre prédica y enseñanza, y que Dios quiere bendecirnos en esta noche. Así es que vamos a orar y pedirle a nuestro Salvador que nos ilumine, que nos ayude para la enseñanza de esta bendita noche. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias por este tiempo, por el privilegio que nos das de escuchar una vez más tu palabra, de aprender. Señor, te doy gracias porque tú siempre tienes palabra para tu pueblo, siempre, Señor, tienes palabra, alimento a manos llenas para nosotros. Permite, Señor, que podamos acercarnos a tu palabra confiadamente, con la finalidad de aprender, con la finalidad de que tú, Señor, nos enseñes, nos edifiques, nos transformes. Te doy gracias, Señor, por este pueblo bendito que siempre está dispuesto para ser enseñado. En el nombre de Jesús lo bendigo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, para aquellos que se acaban de ingresar o estar con nosotros, pues quiero compartir un tema que pues podríamos llevarnos bastantes semanas. Solamente sé que el Señor es el que pone el querer como el hacer. Realmente no sé si lo vamos a hacer una serie como anteriormente tuvimos unos temas, pero que definitivamente tenemos que aprender estos temas, tenemos que desarrollarlos, y que yo creo que no solo los estaremos, hoy será el primero, pero que a lo largo de las semanas, ya sea en los días sábados, los días domingos, y que el Señor nos vaya ayudando con estos temas. Tenemos que ser, amado hermano, cristianos de verdad. ¿Por qué digo esa palabra? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo da esa orden de ir y predicar el evangelio, muchos lo pueden interpretar de muchas formas, de muchas maneras, pero que Dios no nos llamó a interpretar su palabra, nos llamó a obedecerla, a estudiarla, a vivirla. Y que cuando miramos bien a bien ese versículo, ese texto, cuando dice id, definitivamente tenemos que salir como iglesia. No podemos estar estancados solamente queriendo pues edificarnos y crecer. Es parte, no estoy diciendo que no, sino que es parte de la vida del cristiano. Pero que también, así como nosotros recibimos su palabra, su salvación, su bendición, hermano, tenemos que compartirlo. Entonces, cuando dice ahí ir y predicar el evangelio, viene una palabra que desde que yo la pude aprender, que cada día aprendo más de esa palabra, pero que de alguna manera pude entender por lo menos el principio básico, que dice id y hacer discípulos. Entonces, hermano,
los discípulos no es un cúmulo de personas que se juntan para alabar el nombre de Dios. No es solamente un cúmulo de gente que se sienta para escuchar la Biblia. No es un cúmulo de personas que testifican de los milagros de Dios. Es parte, pero no es el todo. Déjeme explicarle un poco. Quiere decir que nosotros que somos llamados a ser discípulos, primeramente tenemos que ser discípulos. No podemos nosotros decirle a alguien que haga algo si nosotros no lo hacemos. Y desde ahí empieza, hermano, esta bendición tan gloriosa que, por poner un ejemplo, mucha de la gente vende cosas pero sin siquiera probarlas y argumenta cosas sin siquiera tener, hermano, la experiencia de. Es decir, que si alguien vende, ¿verdad?, un pan y dice que es el mejor del mundo, pues para argumentar eso tendría que, pues, probar el pan de muchos lugares para poder decir que es el pan mejor del mundo. Entonces, con ese ejemplo, ¿verdad?, burdo, pues nosotros, si decimos que el evangelio es lo mejor, ya tuvimos que haberlo experimentado, ya tuvimos que haber visto cosas extraordinarias en nuestra vida, en la vida de los demás, tuvimos que haber visto un cambio en nosotros, tenemos que haber tenido una comunión con Dios, tenemos una serie de cosas que tenemos que experimentar para poder decir, es que esto realmente es la verdad. Entonces, cuando dice eso de ir y hacer discípulos, hermano, lo que yo siempre he dicho y espero que el Señor me permita seguir enseñando, es que verdaderamente tenemos que ser discípulos. Discípulo es un seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo no es solamente ir a un templo, sino que el que hace las enseñanzas de su maestro. Y Jesucristo vino a enseñarnos muchas cosas, vino a restaurar muchas cosas, vino a ejemplificar muchas otras cosas más. Entonces nosotros tenemos que seguir sus pasos. Nosotros tenemos que hacer como Él hizo. Entonces esa parte, hermano, es algo que se lleva tiempo, que necesitamos definitivamente la revelación del Espíritu Santo, la transformación del Espíritu Santo para poder verdaderamente ser discípulos y no solo decir que somos cristianos, sino que aunque no digamos que somos cristianos, que se note esa diferencia. Tendríamos nosotros, cada uno de los que están oyendo esto y los que lo van a oír en el futuro, tendríamos que ser personas de cambio, agentes de cambio. Tendríamos nosotros que ser personas que a donde quiera que nos miren digan, es que hace algo diferente, tiene algo diferente, es que se conduce de una manera diferente. Y no necesariamente estar diciendo que somos cristianos y que mira la Biblia por aquí, mira la Biblia por allá, es parte, pero que nosotros, hermano, en nuestro actuar cotidiano, en nuestra vida diaria, se note una diferencia. Imagínense, hermano, un empleado, ¿verdad?, que está trabajando para una persona y que le diga, mira, haz esto de esta manera. Pensemos en, mira, barre de norte a sur, y que ese empleado lo haga al revés o como quiera, o de este a oeste. El tal creo que no ha aprendido un argumento básico del evangelio, que es ustedes que tienen un patrón, obedézcanle. Entonces, hermano amado, cuando alguien sabe hacer esas cosas, aunque parezca algo pequeño, si la Biblia lo marca, quiere decir que es importante, quiere decir que es algo útil para nuestra vida cotidiana. Entonces, en base a eso, pues nuestra vida tiene que cambiar definitivamente, y que para eso tenemos que tener, hermano, una limpieza profunda. Y ahí es donde quiero empezar esta enseñanza. Una limpieza profunda en alma, cuerpo y espíritu. La Biblia es clara diciendo que el evangelio ahora en esto nos salva. Quiere decir que hay salvación. Voy a volver a decirlo, dice nos.
N-O-S, nos, como que está incluyendo, ¿verdad? A las personas que se han bautizado en agua. Dice ahora en esto, nos salva, no quitando las inmundicias. Es decir, que tenemos nosotros que ir quitando muchas inmundicias, muchas cosas que no son gratas delante de Dios. Hay cosas que nos pueden costar mucho más trabajo, hay cosas que no nos cuestan trabajo, hay cosas que no son muy fáciles, prácticamente así no hay problema, lo hago. Pero hay cosas, hermano, que tal vez nos estén costando mucho trabajo y que no nos podemos centrar solo en eso que nos está costando trabajo, sino en las demás áreas, para que poco a poco vayamos nosotros, hermano amado, pues ir limpiando nuestra vida. Pensemos en este ejemplo. Imagínense que alguien quiere construir su casa y en esa casa, pues, es un terreno pedregoso. Y entonces para pues edificar su casa tiene que limpiar de piedras, de maleza, de basura. Entonces lo empieza a limpiar. Pero pensemos que hay una roca, una peña muy grande al centro. Entonces, hermano, si es usted solamente el que está limpiando, pues si usted quiere empezar con esa gran peña, pues se va a fatigar, puede hasta cierto punto perder ahí las fuerzas. Mejor empiece con lo poco a poco, con lo pequeño, limpie maleza, piedras pequeñas, va haciendo una limpieza general del terreno, hasta que ya termina, pues vaya a eso que es más complicado. No quiere decir que no lo vamos a quitar, no quiere decir que no estemos haciendo algo en eso que nos cuesta mucho trabajo, sino que a lo mejor había piedras pequeñas alrededor de esa gran peña. Eso va a facilitar el quitarla o el romperla. Hay maleza, a lo mejor ya hay maleza arriba de esa piedra y uno dice, ¿cómo? Pues sí, muchas veces las piedras tienen hendiduras. Entonces, aparentemente no se le está haciendo nada a ese gran problema, pero que si nosotros vamos arrancando, quitando muchas otras cosas, en conjunto va a bendecir nuestra vida. Entonces, quiero llevarlo, mi amado hermano, al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1, y quiero ser muy claro en esta enseñanza para que usted vaya mirando que tenemos que ser libres de muchas situaciones, de muchas áreas en nuestra vida y que Dios nos llamó a completa libertad. Dios nos llamó a ser personas libres. Explicamos el día domingo que hay que ser libres de pecado, libres de situaciones, libres de vicios, libres de aún de personas, de muchas cosas tenemos que ser libres. Y aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 1 muestra alguna de estas cosas. Mire cómo dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Entonces el tema de esta noche, mis amados hermanos, naciones malignas. Pero quiero volver a retomar ese ejemplo de la limpieza. Nosotros, hermano amado, tenemos que ser libres, y no como algo obsesivo, sino como el desear esa completa libertad de parte de Dios. Por supuesto que Dios nos va a ayudar en este proceso, no lo vamos a hacer solos, no podríamos hacerlo solos. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero entonces, hermano, Dios nos va a ayudar, pero no lo va a hacer todo. Quiero que encontremos esa diferencia. Él es todopoderoso, Él hace los imposibles, pero no lo hace todo. Y eso lo vemos claramente desde el libro de Génesis. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela que yo te voy a bendecir. Hizo un gran recorrido Abraham. De la misma manera hizo un gran recorrido Isaac. De la misma manera hizo un gran recorrido Jacob. Pero no es que Dios los haya llevado, ¿verdad, hermano? En un carruaje y no hagas nada. No, sino que les costó. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que Dios nos está probando constantemente para ver si le amamos. Entonces, Dios no hace todo. Él hace lo imposible. Él hace donde ya nosotros no podemos. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando se le habían acabado las fuerzas, cuando pensó que ya iba a morir. Quiere decir que Dios está ahí cuando pensamos que todo está perdido. Ahí es cuando Él interviene.
¿Por qué? Porque ya nosotros dimos el 100%, ya porque nosotros, hermanos, ya hicimos lo que nos tocaba. Mucha gente quiere milagros en su vida, pero no quiere hacer ni mover ni un solo dedo. Entonces, hermano, Dios no obra de esa manera. Dios no es un Dios mágico. Dios no es un Dios que diga, haga esto y se hace. No que Dios no tenga ese poder, sino que en todas las veces que vemos que hubo una intervención de parte de Dios, las personas tuvieron que hacer algo tuvieron que haber hecho. ¿Y por qué? Porque, hermanos, si nosotros pensáramos en ese Dios mágico que hace todas las cosas así, es como si nosotros le ordenáramos qué hacer. Y la realidad es que nosotros tenemos que pedirle, implorarle que nos ayude en esas situaciones que no podemos, que tal vez ya se nos están acabando las fuerzas, en esas situaciones que a lo mejor nosotros no nos habíamos dado cuenta que teníamos. Hermano, eso es algo bien tremendo. Muchas veces pensamos que estamos bien, pero cuando miramos la luz de la palabra nos damos cuenta que tenemos cosas que no son muy correctas y que tal vez hemos estado toda la vida con eso y que se nos hacía algo normal, se nos hacía algo, hermano, pues común, que no era algo malo, pero cuando lo miramos a la luz de la palabra miramos que es algo que no es correcto, que nos puede llevar a algo inadecuado, a una situación difícil. Entonces, mi hermano amado, pues miremos, vamos a darle al tema en esta noche. Mire, voy a aquí a subrayar, como lo hemos hecho las semanas anteriores. Dice que hay 7 naciones. El primero es el Eteo, el siguiente es el Gergeseo, el tercero es el Amorreo, el cuarto es el Cananeo, el quinto es el Fereceo, el sexto es el Heveo y el 7 el Jebuseo. Ojo con esto, aquí en esta cita habla de 7 naciones, pero se fueron levantando otras naciones que no necesariamente están aquí y que también tenemos que ser libres de eso. Existe los filisteos. Hermano, fue un pueblo difícil para el pueblo de Dios. Hermano, fue un pueblo que estuvo molestando al pueblo de Dios por mucho tiempo. ¿Por qué es de que solo aparecen estas 7? Porque de ahí surgieron. Como que Dios hizo un concentrado y que Dios lo establece en norte, sur, este, oeste. Y que hay textos donde nos muestra que hay algunas naciones que habitaron en la planicie y otras que habitaron en las montañas. Y que de acuerdo a esa descripción miramos estos tipos de pueblos, estos tipos de naciones. Que no quiere decir que nosotros vamos a batallar con naciones físicas. En el libro de Hebreos dice que todo lo que está escrito, Dios lo puso para ejemplo para nosotros. Entonces, cuando hacemos ese cambio de lo físico hacia lo espiritual, que Jesucristo vino a hacer ese cambio, entonces todo lo que batalló el pueblo de Israel, entonces nosotros de alguna manera lo podemos estar batallando. Déjeme poner un ejemplo que es claro, que es, hermano, muy comprensible. Cuando miramos el libro de Éxodo, nosotros vemos en el inicio, en el capítulo 1, y dice, estos son los nombres. Y entonces empieza con una palabra en el hebreo que se llama Shema, que viene de la raíz Shem, que es nombre, pero que también viene a decir alma. Entonces miramos que ahí empieza una historia diferente al libro de Génesis. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis nosotros vemos que ahí están los principios, están muchas cosas que son mandatos de Dios, pero que como principios pesan más que la ley. Cuando nosotros vemos que Dios le dice a Abraham, también le dice a Jacob que sus generaciones iban a estar presos en una nación que se iba a llamar Egipto y que los iban a subyugar, le dijo, ten en cuenta esto. Quiere decir que era parte del proceso que debía de suceder para que esa generación, esa genética de Abraham saliera de ahí bendecida. Entonces nosotros vemos en lo espiritual que así sucedió. Hay un principio en nosotros. Nosotros lo miramos en el Evangelio de Juan, también lo miramos en el libro de Éxodo, lo miramos en Génesis, lo miramos que en la Biblia se narra que usted y yo, nuestro principio no está aquí en la tierra, nuestro principio está en la eternidad.
porque nuestro espíritu, dice el libro de Job, es muy viejo. Quiere decir que nuestro espíritu, al ser muy viejo, consta que nosotros venimos a nacer alma y cuerpo en esta tierra, pero nuestro espíritu ya estaba marcado con un propósito. Entonces, cuando miramos que los nombres, las almas entraron a esta tierra, entonces nuestra alma y nuestro cuerpo entró a esta tierra. Dios creó el cuerpo en esta dimensión para que entonces nosotros estuviéramos en un Egipto espiritual, como alejados de Dios. Entonces, hermano amado, estando lejos de los pactos de Dios, estuvimos en un Egipto, en un lugar donde nos ponían cargas pesadas, en un lugar donde ni nos dábamos cuenta que éramos, hermano, esclavos del egipcio. ¿Cómo lo podemos descifrar? La gente está en deudas, está en problemas. Su matrimonio está caído, su matrimonio puede tener problemas, sus hijos con problemas, no la ven llegar, está difícil la situación. Tal vez una área está bien y piensa que por eso todo está bien. Entonces ahí viene la situación engañadora del egipcio, donde la gente ve una área y dice, aquí estoy bien. Tal vez en la economía está bien y entonces por lo tanto piensa que todo está bien, pero a lo mejor el matrimonio está mal, los hijos andan mal, a lo mejor otros tienen una relación buena con el cónyuge, pero en lo económico andan mal, los hijos están mal. Entonces, hermano, miramos que ese sistema, y así lo habla la Biblia como sistema, que ese sistema, que es el sistema egipcio, no puede estar subyugando a miles de millones de gentes, que lo está. Entonces, cuando vemos que el pueblo de Israel sale, porque dice, ahí es la primera iglesia, porque iglesia es sacados de medio de. Entonces es la iglesia del Padre, pero también vino la iglesia del Hijo y la del Espíritu Santo que nos sacaron de ese sistema y que para que abandonemos completamente ese sistema tenemos que ser bautizados en agua y en espíritu. Pero también hay que sacar del alma muchas cosas, porque cuando estaban ya libres, ellos querían regresar. Entonces, tal vez ya somos libres de ese sistema, pero el corazón está atorado en tradiciones, en costumbres, y que tenemos que ser libres de todo ello, mi amado hermano. Tenemos que ser libres. Hay gente que no quiere soltar la Navidad. Hay gente que no quiere soltar, hermano, ciertas enseñanzas mundanas que no son bíblicas. Y eso representa al pueblo de Dios y representa al pueblo cristiano que no puede salir porque necesita una libertad. Entonces, de la misma manera, cuando miramos estos pueblos, necesitamos ser libres de todos esos pueblos que vienen a compararse como áreas que tienen que ser libres en nuestra alma, en nuestro cuerpo o en nuestro espíritu, dependiendo este enemigo que haya. Entonces miramos 7 aquí. Vuelvo a repetir, no quiere decir que son todas, pero que de alguna manera nos ayuda a ir reivindicando nuestro estado y que quiero ir mostrando esto. Mire, en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 38, esta es la versión Kadosh y dice de esta manera: para echar de delante de ustedes naciones mayores, ya dijimos que son las 7, ¿verdad? Y más fuertes que ustedes, para que él los pudiera traer y darles la tierra de ellos como herencia, como es el caso de hoy. Quiero resaltar 2 cosas. Dice él, letra mayúscula, está hablando de Dios, y aquí lo voy a poner de rojo, dice es el caso de hoy. Mucha gente dice o piensa que como la Biblia se escribió hace muchos años, ya es solo mera historia, pero la palabra profética más segura es una palabra que se cumple todos los días. Se cumplió antes, se cumple hoy y se cumple mañana. Pero mañana vuelve a ser hoy. Y pasado mañana vuelve a ser hoy. Porque cada día que vivimos es un hoy. Entonces, aunque nosotros miremos que dentro de 10 años, cuando se cumpla, vamos a pensar, hoy es miércoles 13 de julio del año 2022. Si nosotros fuéramos hacia el futuro, dentro de 10 años sería 13 de julio del año 2032. Entonces en ese día también va a ser hoy. Entonces no es casualidad que en el libro de Deuteronomio capítulo 4 verso 38 diga, porque Dios va a echar a estas naciones
porque Él los quiere traer a esa tierra que fluye leche y miel, como es el caso de hoy. Moisés le está diciendo eso al pueblo aproximadamente, si están en el 5000, vamos a ponerle hace 5000 años. Eso dijo, Moisés dijo hoy, y se cumplió. Dios les iba a dejar entrar en esa tierra, que era una tierra de bendición, una tierra de plenitud, una tierra de deleite, una tierra donde todo iba a ir mejorando, bendiciendo todos los días. Pero hoy, 5000 años después, por poner números redondos, dice como es el caso de hoy. Entonces Dios quiere entregarnos, hermano amado, esta tierra que fluye leche y miel, esta tierra que es de bendición. Y recuerde que Jesús dijo, es que ya no se va a adorar ni aquí ni allá, sino que Dios está buscando adoradores. Quiere decir que se interrumpió un lugar geográfico. Ya no es necesario que vayamos a Israel. Por eso aquella gente que quiere Israel y visitar el Jordán y bautizarse, hermano, no ha entendido el tiempo diferente. Quiere decir que Jesucristo, Dios mismo, dijo, ya no va a haber un lugar central, sino que en todo el mundo, si han creído en el Evangelio, si han creído en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, se meten a esa vida en el Espíritu, a esa vida en comunión en el Espíritu Santo, cualquier lugar del mundo se va a convertir en un lugar donde haya bendición todos los días, en todas las áreas, en todas las formas posibles. En salud, en familia, en economía, en paz, en sabiduría, en todas las áreas que podamos imaginarnos. Entonces vino a profetizar que ya no iba a haber un lugar central, sino que todo el mundo se iba a convertir en eso. Pero para que lleguemos a eso, tenemos que entrar en la vida del Espíritu. Y hermano, también tenemos que luchar contra estos enemigos para despojarlos de nuestra tierra. Y no es que voy a pelear por mis 20 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados. No, sino que es una pelea espiritual para que donde quiera que tú te encuentres, tu vida sea una tierra fecunda, una tierra fructífera. Entonces, donde quiera que te plantes, ahí vas a tener bendición. Donde quiera que te encuentres, ahí vas a tener bendición. Por eso, hermano, cuando la gente piensa que el local es el lugar, no, hermano, es Dios que está prosperando una serie de terrenos espirituales llamados iglesia. Y que eso viene a cambiar un lugar, que eso se tiene que potencializar para que cuando salgamos de ese lugar físico, cada uno de nosotros sea bendición donde quiera que nos encontremos. Hermano, eso es lo que Dios nos ha mandado. Pero dice, es el caso de hoy. Entonces Dios quiere ponernos en esa tierra. Pero tenemos que entrar en la vida del Espíritu, pero también tenemos que batallar, tenemos que luchar, tenemos que guerrear. Y no me estoy refiriendo a que, sí, en el nombre de Jesús vamos a batallar, es parte, pero hermano, tenemos que luchar para que estas entidades espirituales salgan de nuestra vida. Vamos a pensar, oramos, declaramos en el nombre de Jesús y vamos empezando teniendo esa libertad. Y Dios puede hacer libre a quien quiera, es más, a todos. Pero si en la semana, hermano, me veo una situación y me molesto, me enojo, me airo, me pongo como el hombre verde, hermano, quiere decir que yo tengo que estar continuamente luchando contra ello. Tengo que estar entendiendo que no puedo tener una situación así en mi vida. Tengo que tener paciencia, tengo que tener paz, tengo que tener, hermano, lo que comúnmente llamamos cabeza fría, porque la Biblia dice que tenemos un autocontrol, nada de que como el cerillo se prende y perdió la cabeza. No puede ser de esa manera. Entonces quiere decir que si Dios nos hace libres, tenemos que declarar, guerrear, pelear, pero que todos los días tenemos que estar peleando para que ese enemigo no vuelva a nuestro territorio. Entonces, déjeme avanzar un poco más. Deuteronomio capítulo 9, versículo 4. Dice aquí, no pienses en tu corazón cuando a Jehová tu Dios lo haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová los arroja delante de ti.
No pensemos en nuestro corazón de que entramos a esa tierra porque somos muy buenos. Hermano, no puede haber esa mentalidad en nosotros, sino porque Dios es bueno y porque estas naciones, hablando de lo espiritual, que son seres espirituales de maldad, ellos prevaricaron contra Dios, ellos desobedecieron a Dios. La Biblia dice que los ángeles son mucho más, hermano, en todas las formas posibles que nosotros. Eso está claramente en el libro de los Salmos. Dice que los ángeles, hermano, son mayores que nosotros. Cuando miramos los ángeles, son seres, hermano, sabios. Son seres, hermano, capaces de una manera más allá de un ser humano. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque ellos pecaron contra Dios cuando el enemigo, Satanás, Lucifer, dice que se trajo la tercera parte. Y ellos vienen a tipificar estas naciones malignas. Cada uno de ellos, de acuerdo a su área de experiencia, ellos trasladaron de lo bueno hacia lo malo. Y entonces, hermano amado, miramos unas situaciones bien terribles. Déjenme poner un ejemplo que va fuera de estas naciones, pero que también las tenemos que incluir. Miramos a los filisteos. Los filisteos fue un pueblo que estuvo en guerra con el pueblo de Israel. Pero quiero solo tomar a un hombre que era filisteo y que amedrentaba al pueblo de Israel, Goliat. Amedrentar es ponerles miedo. Y si usted se da cuenta, era un filisteo, es decir, una entidad espiritual que amedrenta, ¿cómo podría decirlo? Que le pone miedo al pueblo de Israel. Pero, ¿cuál era la herramienta de Goliat? Nosotros miramos que la Biblia dice que su jabalina pesaba tanto, medía tanto, su espada, todo, ¿verdad? Pero no miramos que la ocupara. Déjeme ser un poco más claro. Espero que hayan visto a lo mejor algunas películas, ¿verdad?, de guerra. Y que tú te das cuenta quién es el protagonista. Porque sabe batallar, pelear, hermano. Y se nota que hace unos movimientos, ¿verdad?, de espada. Y uno dice, oh, qué bárbaro, ¿verdad? Eso no era Goliat. Goliat en ningún momento se vio que tuviera una destreza con las armas de guerra. Su arma, hermano, era su boca. Su arma era el asustar al pueblo de Dios. Hermano, qué tremendo. Porque así hay mucho pueblo de Dios que es asustado por seres espirituales. Porque no puedes. Es que eres muy pequeño. Es que no eres libre. Es que ese negocio no es para ti. Es que esto y tal y cual cosa. Y están ahí amedrentando al pueblo de Israel. Están amedrentando a la iglesia. Entonces cuando miramos, hermano, que estos seres se portaron mal, entonces Dios dice, yo no les voy a dar esa tierra. Entonces cuando Dios puso lo antiguo, todo el Antiguo Testamento, como una forma para que entendiéramos lo espiritual. Entonces al mirar que estas naciones se portaron mal, las quitó y nos mete a nosotros. Entonces no es porque hayamos hecho algo bueno. No es porque nos hayamos portado bien. No es porque estoy yendo todos los domingos al culto. No es porque a lo mejor diezmo, ofrendo y le doy un beso a mi esposa. No, es porque Dios, hermano, quiso quitar estas naciones que se portaron mal. Y añadiendo a eso, dice aquí que Deuteronomio 18:9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Entonces Dios tiene multipropósito en cada cosa que nos dice. 7:1 de Deuteronomio dice, tienes que quitarlas, tienes que desecharlas, tienes que guerrear con ellas y sacarlas. ¿Por qué? Porque se portaron mal. Número 2, porque si nosotros los dejamos, vamos a aprender según sus costumbres. Sus cosas que no son correctas, sus ideas, sus formas de vida. Y eso, hermano, se traslada al pueblo. Crea lo que es así. Mire, voy a poner un ejemplo. Hay uno de estos pueblos,
espero que no me equivoque, creo que es el Ebeo, y el Ebeo dice que es un pueblo, hermano, que está en una miseria, está en el lodo, o sea, no mejoró su estilo de vida. Y entonces hay mucho pueblo, hermano, que no mejora, que no avanza. Quiere decir que ese pueblo de Dios está tomando esas costumbres de esos pueblos. Vamos a poner un ejemplo. Miro que a lo mejor la fachada, hermano, ya se anda cayendo y la dejo ahí. Se está dejando convencer por los hebeos. Hermano, es algo que debemos nosotros de despojarnos. Hay pueblos, aquí dice que son mercaderes. Todo el tiempo andan en negocio. Y no quiere decir que sea malo. Dios así le dice al pueblo de Israel: tú serás cabeza y no cola. Tú serás bendecido. Pero hay un pueblo que se la pasa en negocio, trabaja y trabaja. Entonces se aprenden esas costumbres. Quiere decir que hay influencia de esos seres espirituales en la vida de muchos cristianos que, hermano, por eso no avanzan. Entonces por eso dice Dios: no aprendas a hacer según sus abominaciones, no aprendas a hacer según sus costumbres, no aprendamos, pero si nosotros los dejamos, hermano, tarde o temprano nos van a convencer. Déjeme ponerle este ejemplo. Jesús, ¿verdad? Es el hombre Dios, pero es Dios mismo. Si no lo contamos dentro de la humanidad, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra es Salomón. Dice la Biblia que no iba a haber ni nunca había habido un hombre tan sabio como él. Pero con toda esa sabiduría, él se juntó con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y eso le ocasionó que él tomara sus costumbres. Entonces cuando miro ese ejemplo digo: si era el hombre más sabio, si era el hombre, hermano, que dice la Biblia que disertó en muchas áreas. Disertar es estudiar. Yo me imagino al rey Salomón viendo los pájaros, viendo sus alas, viendo esto, porque dice que disertó sobre las aves, que de dónde sale esto, de dónde sale aquello. Hermano, un hombre sumamente sabio. Pero aunque era tan sabio, no pudo en contra de las costumbres que se filtraron en su vida, porque se juntó. Vamos a parafrasearlo: porque no despojó a esas naciones. Se fueron metiendo como sus esposas. Entonces, hermano, por eso Dios nos dice que no nos huyamos en yugo desigual. Porque tarde o temprano esas costumbres van a entrar al pueblo. A esa persona que es el cónyuge. Sí, está bien. ¿Qué tanto es tantito? Y poco a poco hasta que se apartan de Dios. Eso lo vemos, hermano, de manera específica, bien entendible en el libro de los Jueces. ¿Tuvieron alianzas? Tuvieron problemas. Dice que tomaron esposas, hijos y tuvieron problemas. Entonces, hermano, nosotros tenemos que despojar todos estos pueblos, si no, entonces nunca vamos a avanzar. Y Dios nos mandó a avanzar porque tenemos que nosotros cambiar para poder ir y hacer discípulos, para poder mostrarle al mundo: hey, es que hay un Dios que sí cambia, es que hay un Dios que transforma. Pero si nosotros no avanzamos, hermano, va a ser un problema, donde entonces podemos nosotros escondernos, donde ahí hay un cristiano que puede orar por esta persona, quién sabe, se escondió porque no avanzó. Entonces, otro propósito es este. Jueces capítulo 3 versículo 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Hermano, Dios nos llama a guerrear, Dios nos llama a pelear, pero abro este paréntesis: tenemos que capacitarnos para guerrear, y una de esas formas de capacitarnos es aprendiendo los enemigos. No podemos ir a guerrear si no conocemos al enemigo. El apóstol Pablo dice: pues nosotros no, nosotros sabemos, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. O sea, quiere decir que el apóstol Pablo sabía que iba a ser Satanás. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la operación de Satanás, cómo opera él, cómo hace las cosas él, para que nosotros lo podamos vencer. De la misma manera, ¿cómo vamos a vencer a todas estas naciones? Entre paréntesis, todas estas seres espirituales que nos quieren despojar de nuestra bendición. ¿Cómo?
pues batallando, aprendiendo cómo son para poderlas destruir en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, tenemos que aprender guerra. Definitivamente tenemos que guerrear. Yo me recuerdo hace muchos años de un hermano que decía, es que yo no me meto con el enemigo porque no se mete conmigo. Hermano, eso es mentira. El enemigo todo el tiempo está queriendo destruir ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. El enemigo no va a batallar con el que le está sirviendo. Al contrario, le va a dar. Pero al pueblo de Dios siempre lo va a querer destruir, siempre lo va a querer deshacer. Siempre le va a querer frustrar, desanimar, lo va a querer, hermano, apoquinar, porque el enemigo no quiere que tengamos salvación, no quiere que avancemos, porque un pueblo, hermano, lleno de la presencia de Dios, viene a destruir las obras del enemigo. Entonces al enemigo no le conviene. Él sabe, hermano, cómo opera nuestro Dios y él quiere destruir la operación del Señor, pero no directamente con Dios, porque contra Dios no puede, pero sí puede ir en contra de la iglesia. Y no porque, hermano, Dios no nos guarde, sino que la misma iglesia le puede ir dando entrada. ¿Cómo? Pues dejando que estas naciones vayan haciendo nido en nuestro corazón, vayan haciendo ciudades en nuestra alma. Y entonces ya cuando menos nos damos cuenta, hay iglesias enteras que están festejando, hermano, a lo mejor Día de Muertos. Iglesias enteras que a lo mejor están festejando, hermano, el día de la independencia mexicana. Hermano, Dios no nos llamó a una nación. Somos mexicanos, gloria a Dios, bendecimos, obedecemos la ley de este país, pero que Dios nos llamó a una ciudad, a una Jerusalén celestial. Y que esa libertad que muchos hombres de guerra pelearon por nuestro México no es la libertad que Dios nos ha dado. Son libertades diferentes. Entonces, tenemos que despojar todas estas naciones. Deuteronomio capítulo 7, no me va a dar tiempo, hermano. Quería descifrarle, ¿verdad? Todas estas partes de Deuteronomio capítulo 7, ir estudiando un poquito acerca de ello, pero no me va a dar tiempo. Entonces yo creo que lo vamos a tener que hacer en 2 secciones, pero mire, quiero llevarlo a un verso que quiero mostrárselo hoy en esta noche, para que vayamos sabiendo que debemos ir quitando estos pueblos. Aquí está. Capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 22. Gloria a Dios. Espero que el Espíritu Santo nos vaya asentando todas estas cosas para que vayamos avanzando en el conocimiento de Dios y que vamos a ir mirando todos estos pueblos. Vuelvo a repetirle, no sé si va a ser miércoles, domingo, Dios va a ir instruyendo, pero que, hermano, por supuesto que nosotros tenemos que, pues, ir quitando estos pueblos de nuestro corazón. No podemos de ninguna manera dejarlos ahí. No podemos dejar que una situación que no plantó el Padre se quede en nuestra alma. Tenemos que ser limpios, hermano, de estas situaciones. Deuteronomio 7:22. Dice aquí: y Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Hermano, Dios por supuesto que puede hacer las cosas en una forma extraordinaria en un segundo, porque es Dios, Él es todopoderoso, no hay algo que sea imposible para Él. Pero ¿por qué Él obra de esta manera? Porque nosotros miramos en la historia del pueblo de Israel que fueron destruyendo todas estas naciones con el fin de ir abarcando, de ir avanzando en territorio. Pensemos en una persona que tiene un problema en su actuar, específicamente en su voluntad. Está en su voluntad y la voluntad nos permite hacer cosas o no hacer cosas. Si esa persona no puede dejar de hacer algo, tiene la voluntad apresada. Si esa persona quiere hacer algo y no puede, tiene la voluntad apresada. Entonces, hay naciones que tienen voluntad apresada. Entonces, si un hermano
guerrea y dice, no, yo quiero ser una persona que lo que dice sí es sí, lo que dice no es no. Y está en ese batallar, está pidiéndole a Dios, rogando, ya identificó al enemigo, ya identificó que debe de pelear por su alma, que lo que diga sí es sí, lo que diga no es no, que si se propone hacer algo lo haga, que si quiere dejar de hacer tal cosa, lo hace. Entonces logra esa batalla. Entonces se ensancha su territorio, viene bendición, viene paz, ya está fuerte, se estabiliza y entonces va por otra. Pero si, hermano, peleáramos con todas al mismo tiempo, sería como 1 contra 7. Y la estrategia divina no es así, es 1 por 1, para que vayamos avanzando. Y claro, hermano, un pueblo libre de todas estas naciones va a poder ser un pueblo que lleve el evangelio de manera poderosa. ¿Cuántas colonias? Hermano, vamos a ir avanzando de manera espiritual. Y eso es para gloria y honra de Dios, pero batallando 1 por 1. No quiere decir, hermano, que no podamos vencerla en el nombre de Jesús, por supuesto que sí, pero que debemos de afrontar un enemigo por enemigo. Y vamos a ir afrontando, hermano, enemigo, otro, y que el Señor nos vaya libertando para que podamos ser completamente libres de estos seres espirituales que amedrentan, que ponen en problemas al pueblo de Dios. Y hay otros pueblos, yo sé que Dios nos va a permitir ir avanzando y ganando territorio, tanto en cada uno de nosotros como a nivel iglesia, en nivel territorio espiritual. Porque si Dios nos puso aquí, hermano, no es para, sí, la iglesia que está en tal parte, dirección tal. No, es Dios cuando establece una iglesia, establece, hermano, un territorio para bendición. Así es. Libro de Apocalipsis, cuando dice la Biblia que dice, dile al ángel de la iglesia de Sardis. Dios manda un ministro para establecer ahí una iglesia, para que esa iglesia, hermano, crezca, se expanda, esa iglesia, hermano, avance en todos los sentidos. No un cúmulo de tantas personas hermano, que están fracasadas. No, Dios nos manda a ir avanzando. Dios nos manda a ir progresando. Entonces, si el hermano acaba de llegar, Dios lo va a ir restaurando para que poco a poco vaya avanzando. Y entonces lo miremos. Si venía, hermano, todo mal, triste, acongojado, angustiado, a lo mejor con deudas, problemas, enfermedades, Dios lo va a ir restaurando para que lo miremos chapeteado, cachetoncito, bien peinado. Y entonces uno diga, esa es la obra que Dios hace. Entonces, mi amado hermano, usted tenga paciencia. Paciencia no es no hacer nada. Paciencia es, me voy a enfrentar aquí hasta que me lo termine, voy por otro. Y así Dios nos va a ir llevando de gloria en gloria, de conquista en conquista. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado y que podamos nosotros, hermano amado, cuando nosotros vencemos algo, le podemos decir a alguien con toda autoridad, vamos a vencer, porque ya pasamos por ahí. Dios te va a ayudar porque ya lo vimos, ya lo experimentamos. Entonces, mi amado hermano, yo sé que Dios nos va a ayudar ampliamente porque Él es bueno, Él es bueno. Entonces vamos a orar en esta noche pidiéndole al Señor que pues nos auxilie, que nos dé fuerzas, que nos dé ánimo, que podamos avanzar, que podamos ser libres en todos los aspectos y que esa sea siempre nuestra súplica y que el Señor también nos revele las cosas que debemos de cambiar para poder ser a imagen y semejanza de Él. Vamos a orar en esta bendita noche. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias porque siempre nos das una palabra de aliento. Siempre nos das una palabra de impulso para que podamos nosotros avanzar en esta enorme carrera, Señor. Un privilegio que nos hayas llamado a tu presencia, un regalo tan grande, Señor, y que no solo quieres que recibamos la salvación, sino que podamos, Señor, ser personas totalmente diferentes. Y te agradecemos ese amor que tienes hacia nosotros, esa ocupación que tienes hacia nosotros, ese
ese amor, ese afecto, ese cariño, de irnos enseñando para poder, Señor, ser personas, hombres y mujeres diferentes, transformados, gloriosos, que podamos algún día alcanzar tu imagen y semejanza. Te lo rogamos y te lo suplicamos. Ayúdanos a ser valientes, ayúdanos, Señor, a ser santos, ayúdanos, Señor, a ser guerreros y guerreras para poder avanzar. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado nuestra enseñanza de esta noche. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Recuerde que el día sábado tenemos enseñanza. El día sábado vamos a recibir una enseñanza gloriosa, y el día domingo el Señor también va a operar de una manera hermosa para cada uno de nosotros. Dios los bendiga, Dios los guarde. Buenas noches y nos vemos en la próxima. Bendiciones.